Buenas noches, profesor y compañeros. Somos el grupo 6 del curso de Inteligencia de Negocios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hoy vamos a realizar el caso Alfares. En el presente video se seleccionarán los puntos A y B en RStudio Cloud. Bien, previo a empezar a desarrollar el punto A, es necesario instalar y cargar algunos paquetes, entre los cuales tenemos Coreplot, RColor Brewer y Plir. Ahora procederemos a instalarlos. Una vez instalados los paquetes, procederemos a cargarlos. Cargamos Coreplot, cargamos RColor Brewer y cargamos Clear. Ahora, una vez hecho esto, procederemos a cargar la data, ¿no? Que ya la hemos subido. Ahora lo procederemos a importar dataset. Y listo, ya tenemos importada nuestra data. Y ahora limpiaremos la data ya que hay muchos campos numéricos que contienen caracteres especiales. Y listo, con esto habremos terminado de limpiar todos los datos. Ahora sí, empezaremos con el punto A, donde nos piden explorar los predictores numéricos y la respuesta, creando una tabla de correlación y creando y examinando diagramas de dispersión entre FARE y esos predictores. Y como conclusión, responder cuál parece ser el mejor predictor de FARE según este análisis, donde FARE será igual al precio de la ruta. Primero empezaremos separando las columnas numéricas para la correlación. Luego, gracias al paquete Coreplot, desarrollaremos una matriz de correlación donde se observa que los predictores que tienen menor correlación con FARE, es decir, el precio de la ruta, son HI, PAX y NEW. Luego, con un poco más de correlación, tenemos los predictores SINCOM, EINCOM, SPOP y EPOP. Y finalmente los predictores con mayor correlación con FARE son Coupon y Distance. Para observar de mejor manera los resultados, haremos varios gráficos de dispersión. En el primer gráfico de dispersión, el eje Y será con respecto al precio de la ruta, es decir, FARE, y el eje X es con respecto al promedio de cupones, cupón. Se observa en la gráfica que hay una correlación fuerte. En el segundo gráfico de dispersión tenemos que el eje X será new, que es el número de nuevas aerolíneas ingresando a esa ruta entre el tercer trimestre de 1996 y el segundo trimestre de 1997. Y el eje Y será con respecto al precio de la ruta, es decir, FARE, ¿no? Y se observa una muy baja correlación en este caso. Ahora, el tercer gráfico de dispersión, el eje X
será con respecto a HI, que es una métrica que indica qué tan concentrado está el mercado en esa ruta, y el eje Y será con respecto a FARE, ¿no? Que es el precio de la ruta. Se observa en este caso una baja correlación, pero no tanto como el caso anterior que fue con New. Ahora en el cuarto gráfico de dispersión tenemos que el eje X es ese income, que viene a ser el nivel promedio de ingresos anuales de los habitantes de la ciudad S. Y en el eje Y tenemos el precio de la ruta, es decir, FARE, y se observa que en este caso hay una buena correlación. Ahora seguiremos con el quinto gráfico de dispersión, donde el eje X será con respecto a E-income, que es el nivel promedio de ingresos anuales de los habitantes de la ciudad E, y el eje Y será FARE, que es el precio de la ruta, y acá también se observa una buena correlación. Luego, con respecto al quinto gráfico de dispersión, tenemos que en el eje X es ese POP, que es la población de la ciudad S, y el eje Y es FARE, ¿no? Que viene a ser el precio de la ruta, y también en esta ocasión se observa una buena correlación. Continuando con el séptimo gráfico de dispersión, tenemos que el eje X eh, vendrá a ser EPOP, que es la población de la ciudad E, mientras que el eje Y será EFARE, que viene a ser el precio de la ruta. También se observa en este caso una buena correlación. En el ortográfico de dispersión tenemos que el eje X eh, es distance, que es la distancia entre el aeropuerto de la ciudad S, que es el punto de partida, con el aeropuerto de la ciudad E, que es el punto de llegada a la ciudad. Y en el eje Y tenemos nuevamente FARE, que es el precio de la ruta. En este caso se observa una correlación muy fuerte. Finalmente, en nuestro último gráfico de dispersión, tenemos en el eje X a PAX, que es el número de pasajeros que viajaron en esa ruta durante el intervalo de tiempo de recolección de datos. Y en el eje Y tenemos el precio de la ruta, es decir, FARE. Y se observa en este caso una baja correlación. Bien, como conclusión de todos los gráficos de dispersión, tenemos que los predictores coupon y el predictor eh, distance eh, son los que exhiben relaciones lineales con FARE, y cuando miramos los valores en nuestra tabla de correlación podemos ver que distance, ¿no? Tiene la correlación más fuerte con FARE. ¿No? Acá se observa que distance tiene la correlación más fuerte con FARE, y por lo tanto sería el mejor predictor individual de FARE. Y con esto terminaría la resolución del punto A. Bien, ahora empezaremos a realizar el punto B, donde nos piden explorar los predictores categóricos, excluyendo los 4 primeros, y calcular el porcentaje de vuelos en cada categoría, crear una tabla dinámica con la tarifa promedio en cada categoría, y como conclusión, responder a qué predictor categórico eh, parece mejor para predecir FARE. Lo primero que haremos será separar las columnas categóricas para la correlación. Ahora trabajaremos con el primer predictor categórico que tenemos, que es vacation, donde tenemos que el promedio de no es de 36.6%,
11.660 y de Yes 27.45.147. Ahora seguiremos con el predictor categórico SW. Observamos que de No tiene promedio 41.13.324 y de Yes, o sí, tiene promedio 17.04216. Continuamos ahora con el predictor categórico Slot, donde observamos que el Controller tiene un promedio de 42.21.324 y Free tiene un promedio de 30.45.287. Finalmente veremos el predictor categórico Gate, donde observamos que No tiene un promedio de 36.11.660 y Yes tiene un promedio de 27.45.147. Como conclusión, se tiene que, basado en el promedio de tarifa calculado por variables categóricas, el más alto es Slot Controller, con un promedio de 42.21.324, mientras que el más bajo es para el predictor categórico SW, eh, para, Yes o Sí, con un promedio de 17.04216. A partir de esto, podemos suponer que los vuelos con servicio Southwest serán los más baratos y los aeropuertos que son conocidos por controlar la congestión de sus ranuras de aterrizaje serán los más caros. Ese sería el final del ejercicio B. Muchas gracias.